descargué, pero me abre, pero me dice algo de la licencia, profe. Eso, sí, es que es por la fecha. Entonces, lo que hace este programita es que va a abrir el programa con una fecha diferente sin la necesidad de que nosotros lo cambiemos acá en nuestro ordenador. Entonces, cuando descarguen, les deben salir estos 4 archivos de esta manera. Son esos 4 archivos que yo les envié. Una pregunta, ¿esos archivos no tienen nada que ver con la versión del ETAPS? No, no importa. Eso es para cualquier programa, ni siquiera, o sea, no tiene que ver con ITABS, puede ser hasta AutoCAD. Si ustedes lo tienen licenciado por un año y quieren abrirlo, con este programa lo pueden abrir. Cualquier programa que Ah, se les haya vencido la licencia, sí, no señor. necesiten o necesiten modificar aquí la fecha y bueno, con este programa lo pueden hacer. Entonces lo que hacen es que colocan, le dan doble clic y lo abren. ¿Sí? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Ya lo tienen Yo, ahí? yo lo estoy descargando, pero digamos, venga, espera yo miro un momentico su computador, ¿cómo se ve? Ay, no, a mí me sale, ¿qué será? Profe, ¿se ejecuta? Sí, dele Sí, clic derecho, ejecutar como administrador. Y usted le dice que sí. Y le sale esta interfaz. profe, no tiene que tener el antivirus desbloqueado. Es No, que a mí me salió, yo los descargué y el todos. único que, no, ni siquiera el que dice TXT me sale y los otros dice sin confirmar. Entonces no sé por qué sea, Sin sin confirmar confirmar. la descarga. Entonces, no sé ¿Alguien si sea más por los pudo descargar? este tipo de descarga. No se los envío Ya. por. ¿Sí los pudieron Ah, descargar? ya se está revisando, sí. Listo. ¿Alguien lo ha podido descargar? ¿Lo tiene abierto? Yo tengo el 2013, profe. No importa. Error de esto. Pero usted sabe qué fecha más o menos tiene de licencia eso. Ya verifico. Para cualquier programa le sirve. Esto no le va a servir solamente para este. Pero es para que veamos cómo se hace. ¿Cuál fue el Listo. link que yo les envié acá? Chan, chan, chan. Por aquí los Ah, comentarios. listo, ya se pueden ver bien. Listo. No, no sé. Listo, profe. Después, perdón, después de que uno ya los descarga, ¿qué es lo que toca hacer? Espérame, busco aquí una fechita. 12 de marzo de 2019. Listo. Entonces, lo abren, tienen ahí, métanlo en una carpeta, llámenlo como quieran, le dan clic derecho, Sí, señor. le dan ejecutar como administrador. Sí, sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Entonces les debe salir esto. Correcto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ahí en el escritorio donde tengan el acceso, le dan clic derecho en el ITABS, ¿sí? Y le dan a abrir ubicación del archivo, Ok, el del ITAT, ¿sí? el del ITABS. Sí, ok. Cuando le dan eso, se abre la carpetica donde está guardado ITABS. Sí, señor. No está abriendo. ¿Sí les abrió? El mío no sé, se Sí, trabó. sí. Entonces, por ejemplo, se le salió aquí, se fue a una carpeta ITABS, dan clic encima de la barra, copian eso, le dan control X, cierran ahí y lo pegan acá, en donde dice Application to Run. Para enrutarlo, ¿sí? Ajá. Aquí le Eso. colocan Absolute Date, Time, porque hay otro, relativa no, sino en una fecha absoluta. Y aquí le colocan la siguiente fecha, 12 de marzo del 2019.
2019, esperar. 12 o 2, profe. Aquí dice 12, 12. 12 Vale. de marzo de Ahora no 2019. importa, ¿no? A la hora no, no hay problema. Colóquenle aquí 12 de marzo de 2019. Y le dan que cree un acceso directo. Y aquí le colocan el nombre. Aquí ustedes colóquenle cualquier cosa. O lo que les va a colocar, ustedes colóquenle ETAPS licenciado, algo así. ¿Listo? Y le dan correr en run. Les debe salir un acceso directo ahí en el escritorio. Con el nombre que le pusieron. ¿Sí les sale así? Y abren el acceso directo, en este caso yo lo llamé ETAPS 2016, en el mío. Profe, a mí me sale error 5, acceso denegado. ¿En el ETAPS? O sea, no, al momento le pongo el nombre y le doy run y me sale eso. Error 5. Pero si ya le copió aquí la ruta. Sí, yo le puse la ruta donde se instaló, pues sí, tal. Espérame 15 segunditos. Entonces usted le da acá ejecutar como administrador, ¿sí? Pero es que no he podido abrir el programa. No sé por qué no me abre. Profe, es 12 de marzo del 2019, ¿sí? Sí. Y después de eso, ¿qué se le hace nada más? Nada, dice ya correr. Pero es que no me abre a mí la ubicación del archivo. Voy a hacerla con este. Error. Abrir ubicación del archivo. No sé por qué no me sale. Ah, ok. Análisis, crear. Estoy. ¿Qué es esto? No. Ay, no. No. Se dejan absoluto, ¿sí? Dato absoluto, algo así. Ok, ve. Sí. Busquen el acceso del ETAPS. Digamos acá en Browse. Cuando le dan ahí que abrir el archivo, busquen Sí, señor. este que dice etaps.exe y le dan doble clic. Ah, ok, listo. Si es por eso. ¿Qué es lo que dice? Perdón. Esta es... Etaps.exe. El de ejecutar, el de abrir el programa, mejor dicho. Ok. Listo. Listo, profe, sí, sí me abrió. Así Ah. con el acceso, sí. Ah, bueno, entonces con el exe. Y ahí ya le dan correr y ahí se supone que ya les debe salir licenciado. Y Pero de ahí, tengo que siempre hacer el no, mismo paso. no, de aquí en adelante ya el programa asimila que se va a abrir en esa fecha, entonces no hay necesidad de volverlo a hacer. ¿Listo? Solo que siempre lo abra es con el acceso directo que creó. Ah, listo, ok. Y listo. ¿Listo? ¿Los demás se pudieron? Sí, profe, ya. Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro evalúo de cargas para ahora sí poder trabajar, ya que tenemos el... No, ¿Cómo? profe, qué pena, profe, no. O sea, trató como de, se quedó ahí como pensando, como dice, y la verdad se cerró otra vez, abrió, pidió el mismo, entonces no sé, profe, si estoy
No, vuelve a hacer el mismo procedimiento, pero que aquí quede el punto exe. ¿Sí? Buscas en Sí, señor. tu computador punto exe, le colocas la fecha y le das correr. Y aquí colocas el nombre del acceso directo que quieras. Que sea Bueno. diferente al que ya está creado ahí. ¿Listo? Ah, bueno, listo, sí, lo voy a hacer. Y dale. Listo. Entonces, bueno, nosotros la clase anterior habíamos llegado únicamente a calcular el peso de nuestras vigas y nuestras columnas. ¿Alguien habló? ¿Alguien habla por ahí? Escucho ahí como un... Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos falta por hacer el cálculo de los elementos no estructurales de nuestra plaquita de concreto y los acabados que tengamos nosotros allí. ¿Listo? Entonces, habíamos definido nosotros que para esta edificación, nuestra losa de entrepiso era una losa de este tipo. Era una losa aligerada que tenía entonces un espesor en la torta superior de 6 centímetros, una altura total de 40 centímetros, perdón, en nuestro caso es de 45 centímetros, que es de las vigas que tenemos nosotros, y vamos a decir que la torta superior tiene 2.5 centímetros, ¿listo? Quiere decir que en esta parte vamos a tener 0.265 centímetros, ¿listo? 26.5 centímetros en la parte de la altura del vacío que tenemos en el caseto para nuestros cálculos. ¿Listo? Ese es un esquema típico de un detalle de una placa. Nosotros vamos a asumir que es similar en cuanto al espesor de la torta superior y torta inferior. Porque en el caso de nosotros, nuestra altura de entrepiso es de 45 centímetros en los planos que teníamos acá. Entonces miremos este planito, que es el arquitectónico. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que la altura de nuestras vigas es de 45 centímetros. ¿Listo? Ese va a ser el único cambio que vamos a tener allí. Entonces aquí vamos a colocar peso de la placa. Entonces, ¿qué vamos a tener? El peso de la placa. Vamos a tener la loseta superior. Que en nuestro caso tiene un espesor, por el detalle que nosotros hemos asumido, de 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, el peso de mi loseta superior va a ser igual a 0.06 metros que tiene de espesor por el peso específico del concreto que habíamos dicho que era de 24 kilonewton metro cúbico. ¿Listo? Entonces, el peso de mi loseta superior va a ser igual a 1.44 kilonewton sobre metro cuadrado. Ese va a ser entonces mi loseta superior. Vamos a hacer el cálculo entonces de la loseta inferior. El peso de la loseta inferior va a ser igual al espesor que tenemos de ella, que es un espesor de 2.5 centímetros, es decir, 0.025 por el peso específico del concreto, que es 24 kilonewton metro cúbico, nos dará el peso de la loseta inferior, que será igual a 0.6 kilonewton sobre metro cuadrado. Tendremos entonces que sacar el peso de nuestras viguetas y para eso vamos a asumir que, según nuestro detalle, aproximadamente cada 80 centímetros tenemos una vigueta en nuestra losa, ¿listo? Entonces esa va a ser el área aferente que tendremos nosotros entre cada una de ellas, de aproximadamente 80 centímetros o 40 centímetros para cada uno de los lados en nuestra placa. Para eso vamos a decir que nuestra vigueta, o el peso de la vigueta, va a ser igual
nuestra vigueta va a ser igual al siguiente. Vamos a poner peso, vigueta. Va a ser igual entonces al espesor o al ancho de esta vigueta, que en este caso es de 10 centímetros, 0.10, por la altura de la misma, que aquí sale que es 21.5 centímetros, pero este es un espesor de 40. Recordemos entonces que para el proyecto de nosotros la altura de nuestro entrepiso es de 45 centímetros, y eso se los vamos a sumar entonces es acá, porque la torta superior e inferior las vamos a conservar con el mismo espesor. Entonces en nuestro caso, esta altura va a ser de 0.265. 0.265. ¿Listo? Por el peso específico de mi concreto, que es 24 kilonewton metro cúbico, y esto lo vamos a dividir en el área aferente, que es de 0.8 metros. ¿Listo? Entonces nuestro peso de la vigueta va a ser igual a 0.795 kilonewton sobre metro cuadrado. Listo, ese va a ser entonces el peso en la torta superior, torta inferior y nuestra vigueta. Falta entonces establecer si nosotros vamos a trabajar con casetón o se va a dejar en vacío. En este caso, digamos que vamos a utilizar un casetón, por ejemplo, en icopor. Entonces vamos a buscar aquí en Google. Casetón en icopor. Casetón en icopor. Metro cuadrado. Aquí había unos. Listo. El casetón recuperable o mi casetón en icopor. Aligeramiento de placa, catálogo. Ahora aquí un peso, algo que nos pueda servir para tener en cuenta. Dice por si en este podemos encontrar un peso específico en función de algún valor que nosotros tengamos allí. Características. Trun. Bueno, no encontré aquí una ficha técnica que nos sirva para poder encontrar un peso en kilonewton o kilogramos aproximado. Por maleta ligera de centímetros casetón, ese fabricado tenía. Vamos a asumir que vamos a poner un casetón que tiene un peso por metro cuadrado. Peso del casetón, que va a ser igual entonces a 0.3 kilonewton por metro cuadrado. Ustedes en el proyecto pueden asumir un casetón en icopor, un casetón que sea o que se pueda retirar. En el caso de otros vamos a decir que va a ser un casetón que tiene aproximadamente este peso y que se va a dejar ahí introducido en nuestra plaquita. ¿Listo? Entonces por eso lo vamos a tener aquí en cuenta en el avalúo de las cargas, porque tenemos una loseta inferior en concreto. Genera una pregunta. Sí, señor. Para efectos del proyecto, usted nos deja algunos planos, pues, como para sacar cantidades y Sí. descontar esos, o sea, calcular esos pesos. Sí, es que yo les voy a dar unos planos similares a estos. Yo les voy a dar un proyecto que trabajamos acá y aquí ustedes tienen todas las dimensiones, ¿listo? Aquí simplemente ustedes lo que van a hacer es representar y les paso un detalle de la placa, ¿listo? Un detalle típico de la placa. Puede ser que les pase un detalle de una placa Nisteltec,
¿sí? Vale, Inge. Pero eso yo se los paso, yo se los tengo que dar. Y si no, pues ustedes me lo solicitan, Listo, vale, vale. porque sin eso no podemos hacer este avalúo de cargas inicial. Listo, este sería el pesito de mi placa, es decir, que el peso de la placa por metro cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Peso La de la placa sumatoria de por... todo eso. Exacto. Mi peso de la placa va a ser igual entonces al peso de la losa superior más el peso de mi losa inferior más el peso de mi vigueta más el peso de mi casetón. ¿Listo? Entonces el peso de mi placa va a ser igual a 3.14, podríamos aproximarlo, kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Ese sería entonces el peso de mi placa por metro cuadrado. Ahora me faltaría encontrar el peso de los muros divisores. Para encontrar el peso de mis muros divisores, nosotros asumimos que era unos muritos. ¿En qué? ¿En qué habíamos dicho nosotros? En mampostería, ¿en qué los habíamos establecido? En mampostería, Inge. En mampostería. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Yo, como les digo, les tengo que entregar fachada principal, fachada posterior y laterales para que ustedes puedan descontar de esos muros las ventanas que tienen como vacíos en nuestro caso. ¿Listo? ¿Sí? Sobre todo en los muros de fachada, de las dos fachadas, la principal y la posterior, ustedes tienen que descontar los vacíos que tienen en cuanto a su ventanería. También establecer el peso de las ventanas. Como vimos la clase pasada, una compañera nos preguntó que si en el caso que no tuviéramos un peso específico o no tuviéramos una exactitud en cuanto a ese peso, como mínimo el peso que nosotros deberíamos trabajar es de 3 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Si no tenemos un valor o un análisis detallado de esos efectos. Sin embargo, si usted es consciente de que lo que está diseñando es lo que se va a construir, pues este será un valor que sería una buena medida para establecer si su cálculo se encuentra alrededor de esos 3 kilonewton metro cuadrado, que es lo que debe estar nuestros valores típicos en las edificaciones. Esto cuando se trate de uso residencial, obviamente. Entonces, en este caso vamos a hacer el ejemplo para un piso y vamos a ver si es superior a este o no. Si es inferior, vamos a trabajar con 3 kilonewton metro cuadrado para todas las plantas. Habíamos dicho que este edificio lo vamos a dejar de 5 niveles, pero vamos a hacer el ejercicio con uno para poder establecer cómo sería o cómo es que ustedes tienen que hacer ese cálculo. Entonces vamos a tomar en este caso el piso 3. Como tenemos 5 niveles, vamos a asumir que todos los pesos de nuestra mampostería van a ser iguales a los del tercer piso. Y para eso vamos a necesitar el alzado y una planta que tengamos, pues obviamente de ese nivel. Ingeniero, si el casetón se retira, ¿lo tenemos en cuenta o no se tiene en cuenta? No, ¿No? no, Listo. no porque estos son masas que van a quedar en la edificación, ¿listo? Listo, ingeniero, gracias. Listo, este será entonces nuestro tercer nivel. ¿Y qué deberíamos tener en cuenta para poder calcular entonces los muros divisorios? Para las fachadas, nosotros pues vamos a tener en cuenta las longitudes que tendremos entre cada uno de los ejes, ¿cierto? Y de interiores, nosotros lo que tenemos que buscar son estos muritos, estos muritos, estos muritos, estos muritos.
donde va este murito que va acá. Por ejemplo, eso. Entonces, vamos a decir que estos tienen una longitud de 3.07, que será por este y por este muro, y la longitud que tenemos de aquí a acá es de 5 metros. ¿Listo? Entonces tenemos 307 por 2 más 5. Vamos a copiar acá longitud de muros internos. Entonces la longitud de muros internos va a ser igual a 5 más 3.07 por 2. 3.07 más 3.07. Vamos a seguir buscando qué otra longitud necesitamos. Este muro de acá ya vamos a quitarlo. Vamos a necesitar este muro que tiene una longitud de 3.57. Vamos a necesitar este muro que digamos tiene una longitud de 3.45. Este muro que tiene una longitud de 3.07. Este muro que tenemos nosotros acá, que tiene una longitud de 2.94, sumamos eso. Este muro que tenemos acá, entonces tiene otra longitud de 3.07. Este murito que tenemos acá, lastimosamente no tengo los planos en AutoCAD para que podamos establecer esas distancias. Sin embargo, ya vamos a asumir aquí una distancia, una longitud aproximada de esta longitud que tenemos acá. Vamos a decir que esto es de aproximadamente 3 metros. Esto es de 1 metro. Y esto vamos a decir que tiene 1.20 y 0.8 en esta parte. ¿Listo? Y una pregunta. Sí. Pues la verdad yo nunca he visto ningún caso que, digamos que cuando a uno le entregan planos, le entreguen le entregan un cuadro general de planos, pero nunca entregan un cuadro general de cantidades. Es decir, como pues para este caso, el arquitecto no debería entregar un cuadro general de muros por cada planta, No, pues para facilitar el tema del análisis estructural, pues digo yo, ¿no? no, eso no se hace. No, eso lo hacemos nosotros, así a pedal. Pero ahorita vamos a ver. O sea, la idea ¿cuál es? Buscar si por X o Y razón este valor que estamos calculando es inferior a 3 kilonewtons metro cuadrado, lo que en esas circunstancias se hace es asumir ese valor mínimo que tenemos allí de uso residencial. Entendido que, pues, no sé, a futuro una persona pueda que le coloque aquí un muro divisor interno o demás y pueda sufrir algunos cambios en cuanto a eso. ¿Sí? Entonces, En cuanto a cargas. en cuanto a cargas, la placa que va a distribuir uniformemente esos muros, se supone. Pero no, yo no he visto que hagan eso. Y realmente, por lo que no lo exigen, pues no se hace. Entonces, uno lo que hace en AutoCAD es simplemente una polilínea y calcula la línea, la altura y listo. Sí, sacar cantidades. Ah, ok, listo. Vale, Inge, gracias. Entonces, aquí vamos a asumir eso. Y esta linecita acá accede a otro muro divisoria que no nos deja. Entonces vamos a sumar 357, 307 por 2. 357, 3.07 por 2 nuevamente. 3.07 más 3.07. Listo, tenemos 294, 345. Más 3, más 4, más 4, más 5, 2, 3, más 6. Digamos que esos sean los muros internos que vamos a tener nosotros allí. ¿Listo? Los muros internos que vamos a tener en nuestra edificación, entonces van a asumir esa longitud. Si no estoy mal, nosotros habíamos dicho que nuestros muros iban a ser pañetados por ambas caras.
Entonces ustedes me confirman, por favor, si eso fue la hipótesis que hicimos, o la suposición que hicimos más Sí, bien. señor. Sí, Muros, ¿sí? se habló de pañete en ambas caras. Listo. Entonces, los muertos. Listo. En nuestros muros, entonces, vamos a decir que son muros en mampostería con bloques en arcilla, pañetado por ambas caras y que tenía un espesor de 15 centímetros. ¿Listo? Es decir, tiene un peso por metro cuadrado de superficie vertical de 2.5 kilonewton metro cuadrado. Entonces, 2.5. Entonces, el peso de nuestros muros interiores va a ser igual, entonces, a la longitud de mis muros interiores, ¿cierto? Por la altura de nuestra edificación. Y si nos damos cuenta, entonces, por el detalle arquitectónico, no en todos los casos va a ser la misma altura, porque cuando coincida con alguna viga, pues la altura va a ser menor. Pero para efectos prácticos, aquí vamos a asumir que todas las alturas van a corresponder a la altura libre que vamos a tener allí. Entonces, si miramos, nuestra altura de nuestra planta arquitectónica va a ser de 2.55 metros. Vamos a hacer cuenta que vamos a tener en cuenta solamente por debajo de nuestras vigas. ¿Listo? Por 2.55 por 2.55, que será la altura, ¿cierto? Por este peso específico o este factor multiplicador en kilonewton metro cuadrado que tiene un muro pañetado en arcilla por ambas caras, que es 2.5 metros kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y eso nos dará el peso de nuestros muros interiores, que será 211 o 212 kilonewton. ¿Listo? Vamos todos acá, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos todos? Sí, ingeniero. Listo, entonces Sí. vamos con los muros de fachada. De nuestros muros de fachada, ¿qué van a corresponder? Vamos a revisar aquí nuestra planta. Este es nuestro tercer nivel. ¿Listo? Entonces vamos a decir que tenemos una longitud entre estos muros de 8. Si nosotros nos damos cuenta aquí en las laterales de la edificación no tenemos ventanas. En ninguna de las laterales no hay ventanas. Sí hay ventanas en la parte posterior, en la fachada posterior y en la fachada principal. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a tener en cuenta, obviamente, nuestras luces en nuestros muros, descontándole las columnas. ¿Listo? Descontando las columnas porque dijimos que eso era pañetado. Entonces ahí simplemente le van a echar españete y vamos a descontar entonces nuestras columnas. La longitud total que teníamos de acá es de 21 metros. Ven, aquí acá hay 24. Le restamos estos 3. Entonces hasta este borde de mi columna, hasta este inicio es de 21 metros, que era la longitud que habíamos tomado para el cálculo de las vigas. Si se acuerdan ustedes. Entonces, a esos 21 metros les vamos a restar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas que tienen un ancho de 30 centímetros cada una. ¿Listo? Entonces, para nuestros muros de fachada, entonces voy a colocar que peso, muros laterales, muros fachada laterales. ¿Listo? Entonces, primera instancia será esos 21 metros menos 0.3 por 6, que es el ancho de nuestras columnas. Esa será la longitud entonces de nuestros muros. ¿Sí? Vamos a asumir otra vez que tienen una altura de 2.55 para no incluir la viga allí, ¿cierto? Entonces tendríamos el área. Y como son pañetados por ambas caras, lo vamos a multiplicar esto por 250. Y por 2, que corresponderían a este muro. Vamos a ver si aquí tenemos una orientación de norte, sur, oeste para diferenciar. Digamos, el muro del eje A y el muro del eje B. Aquí está
errado. Este sería el eje C realmente, ¿cierto? Muro, el eje A y muro, el eje C, los que estamos calculando. Entonces, como son dos muros en los laterales de nuestra edificación, lo multiplicamos por 2. Y ese será el peso de nuestros muros en fachada laterales, que es de 48.9 kilonewton. Aquí todo, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Sí, ingeniero. Bueno, vamos a sacar los muros, el peso de nuestros muros en nuestra fachada posterior y en nuestra fachada principal. Para eso tenemos que apoyarnos de los cortes que han hecho los arquitectos. Vemos que tenemos una altura de 2.55 y aquí entonces vamos a tener esta longitud que son 8 metros, fíjense, 8 metros por 2.55, pero tenemos que descontarle estas áreas, que son los vacíos de nuestras ventanas. ¿Listo? Esas áreas tienen una altura de 2 metros, tienen 3 metros en su base. Entonces, lo que vamos a hacer es 2.55 Profe, pero ahí hay una de 3.09. Ah, sí. Sí, gracias. Entonces descontémosle esos de manera independiente. Entonces vamos a calcular ahora muros de fachada, fachada lateral, el peso de nuestros muros de fachada. Esta es la fachada principal. ¿Listo? Muros de fachada principal. Y eso va a ser entonces igual al área de 2.55 por 8 metros, ¿cierto? Menos nuestras ventanas. Entonces nosotros vamos a dar cuenta acá que tenemos esta ventana de 2 por 3. 2 por 3, ¿cierto? Menos el área que yo tengo aquí, que es de 309 por 2 también de altura. ¿Listo? Y este sería entonces Profe, el muro de fachada sí se toma de todos los pisos. lo vamos a asumir así, para todos los niveles. ¿Listo? Voy a colocar esto aquí entre paréntesis. Listo. Ese sería entonces el área. ¿Listo? ¿Y esa área por qué lo multiplicamos, chicos? Esa área, ¿por qué lo vamos a multiplicar? ¿Por qué multiplicamos esa área? ¿Por qué valor? Por el peso por metro cuadrado de la mampostería, ¿no? Eso, por este factor multiplicador que nos dice la NSR10, que es de 2.5 para un espesor de muro de 15, porque en este caso, para este ejemplo, asumimos que los muros, todos los muros, eran pañetados en ambas caras. ¿Listo? Por esa razón. Multiplicamos por 2.5. Multiplicamos por 2.5. Y nuestro peso de los muros de la fachada principal va a ser igual a 20.5 kilonewton. ¿Listo? Faltará entonces el peso de nuestros muros de la fachada posterior. Entonces 2.5, que es el factor multiplicador en kilonewton por metro cuadrado. Y vamos a tener entonces un área, ahora en nuestra fachada posterior, para el tercer nivel, fachada posterior, tercer nivel, que es la siguiente. Ya aquí tenemos una ventanita muy pequeña de un ducto de ventilación para el baño. Vamos a descontarle entonces, ampliamos esto un poco más.
Vamos a descontar entonces esos vacíos a nuestro muro del tercer nivel. Entonces tenemos tres áreas, 233, 288 y ya sabemos que las alturas son de 2 metros para el caso de nuestra ventanería. 2 metros, 286, 233, 2 metros de altura y esto tiene 0,50 en su base y de altura tiene 0,36. ¿Listo? No, profe, ¿no sería 0,60? Así. Estoy viendo mal, sí señora, gracias. Bueno, gracias. Es acá, sí, 0,60. Esta es 0,60. 0,60 y 0,50. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a descontarle esas áreas. Entonces, nuevamente la operación es la misma. Tenemos 255 por 8 metros. Pero aquí lo que vamos a hacer es descontarle el área de 233 por 2. 2.33 por 2 menos el área de 286 por 2. ¿Sí? Y el área de este ducto de ventilación para el baño de 0,50 por 0,60. Y listo. Y nuestro peso para los muros de la fachada posterior va a ser igual entonces a 24.3 kilonewton. Sí, aquí vamos todos, ¿cierto? Sí, señor ingeniero. Vamos con los muros. Ahora vamos a hablar de nuestros acabados. ¿Listo? Para los acabados vamos a tomar el valor mínimo de la NSR10. En nuestro caso, para el uso residencial, cuando tengamos afinados de piso y cubierta, nos dice que un valor mínimo debe ser de 1.6 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Para la fachada principal de particiones que sean de mampostería, que nosotros vamos a trabajar, entonces el afinado de los pisos y cubierta va a ser de 1.6 kilonewton metro cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, para este uso residencial depende de las particiones que nosotros vayamos a utilizar en nuestra edificación. Como nosotros no es liviano, es más bien una mampostería, entonces es de 1.6 kilonewton metro cuadrado y ese será entonces los acabados que vamos a utilizar nosotros allí. ¿Listo? Para este ejemplo, seguramente para el de ustedes será el asignado. Yo no recuerdo si habíamos asignado nosotros algún tipo de acabado en baldosa o algo aquí para el ejemplo. ¿Ustedes me pueden recordar? Habíamos dicho que porcelanato. ¿Porcelanato? No, se había hecho Bueno, la propuesta de porcelanato, pero había una que había ahí de cerámica, creo que 25 milímetros de espesor Ah, sí. sí, que es el enchape. Baldosa 25 sobre mortero. Bueno, este Sobre tiene 25 de mortero, sí. 1.10 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo vuelve y juega. Si es un apartamento de interés social, uno lo mínimo que tiene que tener acá en cuenta es 1.6 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, vamos a hacer de cuenta que tenemos una baldosa sobre 25 milímetros de mortero, tal cual como habíamos dicho para tener continuidad. Sobre 25 milímetros de mortero. Y por eso decimos que el peso de nuestros acabados va a ser igual a 1.1 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Con eso tendríamos entonces ya la evaluación de los pesos que tenemos en nuestra edificación.
Esto hablando de las cargas muertas, ¿cierto? Porque ya hicimos las vigas y las columnas, ya teníamos encontrados nuestros... Ah, no, no teníamos las columnas, nos faltan las columnas. Solo habíamos encontrado las vigas, ¿cierto? Nos faltaría Sí, entonces señor. las columnas para Uy. terminar. Perfecto. Entonces nos falta aquí columnas. Las columnas de nuestra edificación. ¿Quién me recuerda cómo habíamos tomado esas longitudes nosotros allí para las vigas? ¿Qué habíamos hecho acá? Las tomamos completas, ¿cierto? Aquí no, Completas, ingeniero. No dije, la luz libre que quedó porque usted ya sacó áreas de vigas, no dije. Solo listo, sería la luz perfecto. libre entre pisos. Entonces, fijémonos acá. ¿Cuál sería esa luz libre? Como dice nuestro compañero. La luz libre sería los 255, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque nosotros en el cálculo de la viga ya tuvimos en cuenta el ancho de la misma. Entonces, la luz libre que dice nuestro compañero, que creo que es a lo que está haciendo referencia, serán estos 255 metros de altura que vamos a tener por 1, 2 y por 3. Por 3 en cuanto a la longitud. Ah, no, aquí habíamos dicho que eran 5 pisos, entonces vamos a decir lo que es por 5 en cuanto a la longitud de nuestros entrepisos, que es una longitud típica de 3 metros como vemos acá. ¿Listo? Entonces será 255 por 5 para el caso de todas las columnas. Que tenemos nosotros acá. Aquí sí me voy a apoyar de mi AutoCAD, donde tenemos el desarrollo de las columnas. Planta de columnas, listo. Y vemos que tenemos dos columnas, unas que son de 35 por 35 y otro tipo de columnas que son de 30 por 30. Esos son los dos tipos de columnas que vamos a tener nosotros en nuestra edificación. Vamos a contar cuántas tenemos de 30 por 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 columnas de 30 por 30. ¿Listo? Entonces aquí en columnas, lo primero que vamos a hacer es calcularlas por piso. ¿Listo? Y una pregunta viendo la planta de ubicación de columnas. Digamos que estamos haciendo ejercicio para hacer el análisis estructural de un edificio que se va a construir, ¿cierto? Sí. Pero entonces, digamos, ¿quién define esa esbeltez de las columnas? O sea, nosotros la definimos cuando vayamos a diseñar, pero digamos porque ya está preestablecido esas dimensiones. Es que esto es un proyecto que yo ya hice. ¿Sí? Ah, ok. Pero lo hice para 3 niveles. Entonces lo que vamos a hacer es que por eso le sumo 2 niveles más para que veamos cómo, por qué pueden llegar a cambiar estas columnas en función de los desplazamientos laterales. ¿Listo? Ah, ok, vale, muchas gracias. Lo que esperamos es que, como se van a hacer 2 niveles, estas columnas ya no nos sirvan para esos números de niveles que tenemos allí. Esto era para una edificación de 3 niveles. Pero entonces no tiene sentido volver a modelar lo mismo porque yo sé que esto ya va a cumplir. Sí, vale, Inge. ¿Sí? Ok. Vale, sí, Eso señor. es lo que vamos a hacer. Aunque lo que les decía, en el caso de Bogotá, lo mínimo que debe utilizar en columnas es de 25 por 25. ¿Sí? En el caso de una zona de amenaza sísmica alta, la dimensión mínima en columnas es de 30 por 30. Así se haga un edificio, una casita de un piso. ¿Listo? Para que lo tengamos también en cuenta. Vale. Eso está en función del grado de disipación de energía de la edificación. Pero ahorita vamos a ver. Pues yo espero que con esto no cumpla, no va a cumplir porque ya con 5 niveles, pues el cortante va a salir más alto y los desplazamientos laterales se supone, o las derivas, ya deberían sobrepasar el 1%. Pero eso lo vamos a saber ahorita cuando modelemos. ¿Listo?
Bueno, entonces, digamos 13 columnas, ¿cierto? 13 columnas. W peso, columnas 30. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La longitud, entonces, por cada uno de los pisos sería de 2,55 porque ya la altura de la viga la tuvimos en cuenta, o ese nodo lo tuvimos en cuenta en el cálculo de nuestras viguitas. Entonces, la altura de la columna será 2,55 por 0,3 por 0,3, que será el volumen, ¿cierto? ¿Y esto por qué lo vamos a multiplicar? Por 24 kilonewton metro cúbico por las unidades, que serán 13, ¿cierto? Y para nuestro caso, el peso de estas columnas por piso es de 71,6 kilonewton. ¿Claros acá? ¿Hay alguna duda? Inge, ese 24, me quedó una duda, es el que sacamos de la norma, ¿cierto? Sí, este es el 24 kilonewton metro cúbico, el peso Mm. específico del concreto. Ah, ok, ok, gracias. Listo. Entonces ahora vamos a calcular las columnas de 35 por 35 para cada uno de los niveles. Entonces ahora W, PC 35. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esa misma altura. Entonces, si tenemos 6 ejes numerales y 3 ejes literales, ¿cuántas columnas tendríamos que tener? 18 columnas. 18, ¿cierto? Es decir que, ¿cuántas columnas tendremos de 35 por 35? 5, Inge. Exacto, por 5, ¿listo? Entonces, longitud, sección transversal, peso específico por el número de columnas, por las unidades. Y el peso de nuestras columnas de 35 por 35 será igual entonces a 27,54 kilonewton. Nos falta algo más por definir en nuestra estructura. En cuanto al peso muerto, de pronto algo que se nos haya escapado, algo que tengan alguna duda. No, nada. Inge, ahí tenemos un espesor de 0,30 o 0,35. Sí, señora, muchas gracias. Es que aquí Mm. es de 35 por 35. Ah, Listo. listo, sí, Y gracias. estas son las columnas de 35 por 35. Gracias. ¿Algo más? De pronto que esté por ahí, que se nos haya ido. No, Bueno, no, señor. No dije que me acuerdo, no. entonces vamos a calcular cuánto van a ser los pesos por piso. ¿Listo? Los pesos que tenemos por nivel. En este caso, ¿qué sería lo único que cambiaría entre los pesos de cada uno de nuestros niveles? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habría de diferencia? Pues si las losas son típicas, no creo. Y de pronto en la fachada, sí, de pronto los vacíos de las ventanas son diferentes, pero pues al parecer el corte de la fachada no, todas las ventanas son iguales. Listo, vamos a Pero en el asumir. primer piso sí variaría, ¿no, profe? Por Sí, el corte de las puertas. Por los vacíos de las puertas, sí tienes razón. eso. Ustedes miran en su proyecto, pero aquí vamos a asumir que todos son iguales. Pero en su proyecto sí va a cambiar. Simplemente es definir cuáles son los vacíos que tiene un piso u otro. Si las ventanas son diferentes, pues también puede llegar a cambiar. Para el caso de nosotros, vamos a decir que es lo mismo en cada uno de los niveles. ¿Listo? Lo diferente que sería que en mi cubierta yo no voy a tener esa misma cantidad de muros divisorios, ¿sí? Ni voy a tener acabados. A no ser que yo le quiera dejar una cubierta con acceso
o le quiera colocar otro tipo, o no sé, un acabado especial allí, ¿sí? Vamos a asumir que nuestra cubierta va a ser solamente acceso para mantenimiento y que no le vamos a colocar ningún tipo de terminado. Podemos sí colocar una impermeabilización, que sería lo que podríamos llegar a tener en cuenta allí. ¿Listo? Y un porcentaje de los muros que van a estar colocados como antepechos. Eso se podría colocar en la cubierta. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso? Sí, ingeniero, es claro. Sí. Entonces vamos a decir que en nuestra cubierta vamos a tener en cuenta, entonces es una impermeabilización y que esta, entonces yo le voy a, va a tener un peso de aproximadamente 15 kilonewtons. ¿Listo? Aquí estoy colocando un valor aproximado. La impermeabilización pesa 15 kilonewtons. ¿Listo? Lo que le vamos a colocar nosotros entonces en la cubierta. Y los pesos que vamos a incluir entonces para un piso tipo y para la cubierta van a estar diferenciados. Para mi cubierta entonces tenemos impermeabilización. Vamos a tener la placa, ¿cierto? La placa sí es igual. Pero para establecer entonces el peso de esa placa, yo tengo que saber qué. Yo definía aquí el peso de mi placa por metro cuadrado. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta yo? El área de mi edificio, ¿cierto? Entonces, voy aquí a mi planito. Yo voy a calcular una polilínea con el área para saber cuál es el área total de mi edificio. Entonces aquí veo que mi área son 168 metros cuadrados, ¿listo? Exactamente 168 metros cuadrados para mi edificio. Les voy a colocar por acá. Área del edificio para que no se me olvide. A 168 metros cuadrados, ¿listo? Perdón. Entonces mi placa será igual a los 168 metros cuadrados por este peso de placa que yo había definido por acá, W placa. Entonces mi placa será igual o tendrá un peso de 526.68, perdón, 168 kilonewtons. ¿Listo? Entonces tenemos la impermeabilización, tendremos la placa en nuestro último nivel, que ese sería entonces el piso quinto, ¿cierto? Porque es el que tiene la losa de cubierta. Tendríamos también vigas y columnas. Entonces nuestras vigas, ¿a qué serán iguales? Nosotros habíamos calculado por acá los pesos de nuestras vigas, que fueron pero no calculamos el peso de las vigas por nivel, ¿cierto? No habíamos hecho ese ejercicio. Pero acá vamos a hacer acá es peso de la viga por nivel. Por piso. Entonces vamos a hacer peso de viga por piso. Va a ser igual a la sumatoria de todos estos pesos que tenemos acá. En este caso, el peso de mi viga del eje A más el peso de mi viga del eje B más el peso de mi viga de mi eje C, ¿cierto?
En cuanto a los ejes literales, ahora vamos con los numerales. El peso de mi viga del eje 1 más el peso de mi viga del eje 2 más el peso de mi viga del eje 3 más el peso de mi viga del eje 4 más el peso de mi viga del eje 5 más el peso de mi viga del eje 6. ¿Cierto? Y entonces el peso de las vigas por piso va a ser igual a... a 287.55 kilonewton. ¿Listo? WPP. WPP. Listo, que serán estos 287.5 kilonewton. Y para mis columnas, entonces será el peso de columnas cubierta va a ser igual entonces a W peso columna de 30 más el W peso columna de 35. Es decir, el WCC, peso columnas de cubierta, va a ser igual a 109 kilonewton aproximadamente. Listo, entonces esta sería el peso de la cubierta o los pesos que voy a involucrar en mi cubierta. Listo, para que veamos entonces esa diferencia allí. Entonces, pesos de cubierta, mejor dicho, peso de cubierta o el piso número 5 será igual a lo que veamos acá. Entonces, a lo que llamamos impermeabilización más lo que llamamos placa más lo que llamamos el peso de mis vigas por piso, más lo que llamamos el peso de mi columna de cubierta, ¿cierto? Y mi WPC va a ser igual entonces a 938 kilonewton. Esto entonces en mi cubiertica. El peso del nivel 1 hasta el cuarto nivel va a ser diferente. Del cuarto nivel hasta dónde dije. Desde el primero al cuarto nivel. Vamos entonces a decir que es un piso tipo, ¿cierto? Y que no va a tener ninguna modificación. Que todos allí van a ser iguales. Entonces, piso tipo, peso de mi piso tipo,
a ser lo siguiente. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? La placa, ¿cierto? Que ya sé que es de 526.7 aproximadamente kilonewton. ¿Qué más incluyo allí? Las columnas, sí. Columnas. Las columnas, ¿cierto? Columnas. Que el peso de mis columnas aquí va a ser igual al peso de mis columnas de 30 más el peso de mis columnas de 35. ¿Cierto? ¿Qué más voy a tener en cuenta yo allí? No, pues sería ¿La qué, perdón? la mampostería en los muros divisorios. Los muros. ¿Y mis muros cómo los calculé yo? Muros en fachada y muros divisorios, ¿cierto? Entonces, finalmente, voy a poner aquí un apartado. Muros por nivel o por piso. Aquí van a ser iguales. Entonces, el peso de mis muros por piso, ¿a qué va a ser igual? Al peso de los muros internos, ¿cierto? Que es este que tenemos nosotros acá, muros divisorios internos, más el peso de mis muros de fachada lateral, más el peso de mis muros de fachada principal, más el peso de mis muros de fachada posterior. ¿Cierto? Entonces el peso de mis muros por piso va a ser igual a 305 kilonewton. Al peso de mis muros por piso. No lo cogió. Entonces decíamos que era igual a 305.7 kilonewton. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta? Muros, columnas, vigas. ¿Qué nos faltará? Muros, columnas. Enchape, sí. Eso, el acabado. El acabado que tenemos nosotros en el piso, ¿cierto? El acabado aquí va a ser igual. Va a ser igual entonces. Aquí yo había definido dónde están los acabados a W, AK, ¿sí? Que es el peso que habíamos dicho que tenía las baldosas sobre 25 milímetros de mortero. Y eso está en kilonewton por metro cuadrado, entonces debemos multiplicarlo por el área. ¿Cuánto es el área del edificio? 168 metros cuadrados. Entonces mis acabados van a ser iguales van a ser iguales a 184.8 kilonewton. ¿Listo? Entonces el peso por nivel, piso por piso, va a ser igual a lo siguiente. El peso por piso, tipo, pongámoslo acá, va a ser igual a ¿qué? Al valor de mi placa, ¿cierto? Más el valor de mis columnas, más el valor de mis muros, que es WMPP, más mis acabados, y listo, ¿cierto?
1, 2, 3, 4. 1, 2. Ay, más mis muros. Ah, no, ya están muros acabados. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me falta allí? Columnas, vigas. Me falta el de mis vigas. Mis vigas por piso, ¿listo? Más. Y ese sería entonces el peso por cada uno de los pisos tipo. Esto aquí. Vamos a aproximarlo con una única cifra decimal. Nos dice que nuestro peso por nivel, entonces será igual a 1400.13 kilonewton. Entonces el peso de mi edificación, ¿a qué será igual? El peso del edificio será igual a ¿qué? Al peso por cubierta más el peso por cada uno de mis pisos tipo, y esto lo multiplico por ¿cuánto? Por 4, ¿cierto? Vamos a cerrar aquí en paréntesis. Es decir, el peso de mi edificio será igual aproximadamente con una sola cifra decimal, 6.593.7 kilonewton. ¿Alguna duda acá, chicos? Sí, señor, profe. Bueno. No, profe. Entonces aquí tenemos el peso de nuestra edificación. Recordemos nosotros que habíamos calculado por aquí nuestro espectro, que teníamos un periodo aproximado. Para este periodo aproximado podríamos ya establecer seguramente nosotros un cortante basal aproximado. ¿Aproximado por qué? Porque finalmente va a depender del periodo final que tenga nuestra edificación, el periodo calculado con esta formulita, ¿listo? El periodo fundamental. Entonces habíamos hecho nuestro periodo aproximado. Y aquí cuando hablaban de fuerzas sísmicas horizontales en el título A, en el A.4.3, nos decían que el cortante en la base, este B sub S, era igual a S sub A por la gravedad por M. Y que esto, entonces nosotros habíamos anotado que esto era igual al peso de la edificación. Y este S sub A es un valor que podemos obtener a partir del periodo en nuestro espectro, ¿cierto? Con el periodo del edificio vamos y buscamos nuestro S sub A. Es decir, ya podríamos calcular un cortante basal aproximado para nuestro edificio. ¿De cuánto va a ser? Pues fijémonos nosotros a ver cuánto nos daría esto aproximadamente. Si decimos que tenemos un periodo aproximado de 0.33 segundos, por nuestra tabulación sabemos que el S sub A para el edificio de nosotros es 0.45, ¿cierto? Es decir, cortante basal, el cortante basal de nuestra edificación, ¿a qué va a ser igual? Ese B sub S que vemos en la norma va a ser igual al S sub A multiplicado el peso de la edificación. Ahora aquí peso edificio. Y el S sub A del espectro que nosotros acabamos de ver es igual a 0.45. Quiere decir que nuestro cortante, nuestro primer cortante basal va a ser igual a 2900
aproximadamente una cifra decimal, 2.967.1 kilonewton. Esa es la fuerza con la que llegaría el sismo de diseño a nuestro edificio. ¿Listo? En la base. Recordemos que esto es en la base. Es decir, aquí en mi edificio, si yo dibujara mi edificio, esto de 1, 2, 3, 4 y 5 pisos, lo que esperaría es que la acción sísmica la va a representar con esta fórmula, por medio de esta fórmula, y este es el valor que me va a representar aquí el sismo de diseño. ¿Listo? El sismo de diseño esperado. Este es el B sub S que plantea la NSR10. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer por el método de la fuerza horizontal equivalente es distribuir esa fuerza aproximada en cada uno de los niveles que tengo de mi edificación. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer yo. Distribuirla aproximadamente en cada uno de los niveles de la edificación, partiendo de su peso. ¿Claro? ¿Aquí tenemos alguna pregunta? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a abrir nuestro ETABS, por favor, y vamos a empezar a modelar el edificio. Ahora, por favor, todo su ETABS, el programa que vamos a manejar de aquí en adelante para que empecemos a dibujar allí el edificio. Profe, ¿Ya lo por abrió? favor, Sí, señora. obviamente después de esta clase, ¿será que su merced me puede ayudar a revisar? Porque no lo puedo instalar de pronto por TeamViewer, es que la verdad no me abrió, en mi caso, ¿no? Y con el Sí, señor, repetí varias veces mientras su merced sigue dictando la clase y no sé, la verdad no lo puedo abrir. Listo, no hay problema. Finalmente mañana nos reunimos, ¿sí? Sí, Sí, señor. ¿A qué horas pueden? ¿Por ahí a las 3, 2, 3? No sé qué digan los demás. ¿Qué dicen, chicos? Ustedes. Tarde dije, sí, a las 6. Estaría bien, ¿Las ¿o? 6? ¿Y les o a parece la misma hora de hoy, ¿no, profe? Sí, les parece bien a las 4? Sí. Pues indaguen, entre 4 y 5 para no empezar tampoco tan tarde y hacemos 2 horas. Es hacer 2 horas y el lunes también. El lunes sí más bien hacemos unas 3 horitas. Si nos podemos, es festivo. Y pues como estamos todos encerrados, pues no creo que haya problema, ¿no? Que nos reunamos por allá tipo 3, 4 de la tarde. Profe, una pregunta, ¿ya cuántas personas es que es el proyecto? Ya 2. No, hagámoslo de 3 personas, ¿sí? De máximo 3. Pues si usted quiere trabajar 2 o quiere trabajar solo, pues no hay problema. Ah, ok, sí, se le iba a preguntar que si había problema para trabajar individual. No hay problema. Mejor para mí, y mejor para la persona que trae sola, pero como es que inicialmente eran como 18 nomás, pero ya hay 29 personas. Entonces, trabajémoslo a 3 personas. Y los que quieran de a 2 o quieran individual, no hay problema. Listo, entonces ahorita revisamos ese aspecto a la persona que no lo haya instalado. Mientras tanto, los demás ya lo tienen abierto para empezar aquí y que empiecen a la par. Sí, señor. Listo. Ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, fijémonos aquí en la normativa. Esta va a ser la hojita de cálculo que ahorita vamos a hacer, cómo vamos a distribuir estas fuerzas de piso y las vamos a comparar con lo que nos da el programa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a File, New Model, como todo lo hemos hecho, File, New Model. Aquí nos sale entonces esta interfaz que vamos a hablar o que vamos a mostrar nosotros. Nosotros vamos a decir al programa que vamos a utilizar unas unidades definidas por nosotros. ¿Cuáles son las unidades? Digamos estas 3 opciones, esta sobre todo,
usar a partir de un modelo ya definido, usar settings a partir de un modelo ya definido, nos puede servir cuando ya hayamos realizado algún diseño y queramos trabajar, digamos, con esas mismas combinaciones de carga. Podemos darle acá, buscamos el modelo en la computadora y el ITAPS automáticamente nos trae esas propiedades en cuanto a las secciones transversales de las columnas, combinaciones de carga, todo lo que se haya trabajado en ese modelo, para que no tengamos que volverlo a hacer de cero. Como esta es la primera vez que lo vamos a trabajar, vamos a hacerlo de cero, ¿sí? Las unidades que vamos a trabajar por defecto o son en las unidades inglesas, ¿sí? O las unidades del sistema internacional. Vamos a trabajar unidades del sistema internacional. Y estos son los códigos para establecer o para importar las secciones transversales. ¿Sí? Pues Section Database. Aquí ustedes pueden escoger el euro si quieren trabajar con perfiles tipo IP. Y para el diseño en estructuras de concreto y en estructuras de acero. Nosotros quisiéramos trabajar con la NSR10, uno le coloca aquí el ACI 318 del 2018. Si quiere ser estricto con los parámetros de la NSR10, porque esta es la norma en la cual se basó ese código. ¿Listo? Listo. Aquí vamos a dejarlo así, o AICS. Estos son los perfiles W. Entonces, aquí trabajemos así, no nos va a interesar esto mucho porque vamos a definir las propiedades nosotros, las secciones transversales de nuestras vigas y columnas de manera manual. Vamos a darle entonces OK. Aquí nuevamente, si nos damos cuenta, el ITAPS tiene la misma interfaz que el SAP, pero empieza a tener cambios en cuanto a las definiciones de su grilla. Y esto está dado es más para edificaciones. Si ustedes se dan cuenta acá, estos templates que nos muestra nuestro ITAPS es solo para edificaciones. Aquí sí ya no hay templates para armaduras, para naves industriales, para escaleras, no hay nada de eso. No hay para estructuras de contención, tanques, estructuras circulares, no hay nada de eso, solo hay secciones, templates establecidos para estructuras e edificaciones. Entonces, ITAPS esa es la ventaja que nos ofrece, que nos dice, para una edificación nos facilita la vida, mejor dicho. Entonces, vamos a establecer desde aquí cuáles serán los espacios que vamos a tener tanto entre nuestros ejes numerales, literales, es decir, en planta, como las dimensiones y las alturas de piso. Entonces, aquí podría decir, yo tengo 5 niveles, 5 pisos, la altura típica es de 3 y no tengo nada. O si yo tengo alturas diferentes de entre pisos, yo cojo acá en Custom History Data, le doy Edit History, y aquí modifico las alturas, por ejemplo, 250. Digamos que tenemos en una altura diferente. Y aquí él me la va modificando. En este caso, todas las alturas son de 3 metros. De todos nuestros pisos. Por lo tanto, aquí vamos a dejarlas de 3 niveles en cada uno de ellos. ¿Listo? Esto es importante cuando uno quiera trabajar, digamos, o tenga propiedades muy similares en cada uno de los entrepisos, como es el caso de nosotros, podemos definir un piso maestro que por defecto el ITAPS lo da para el último nivel. ¿Listo? Y lo que yo dibujé en aquí, seleccionando ahorita una propiedad que les voy a enseñar, una herramienta, se me puede replicar en los demás, siempre y cuando aquí estos sean similares. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4, el tercero, el segundo y el primero es similar a mi piso número 5. Entonces, de esa manera será más fácil el dibujo acá. Entonces, si ustedes quieren utilizar esa opción, es una buena ayuda para maximizar los tiempos o minimizar los tiempos mejor de nuestro dibujo. Y aquí le damos OK. Verifiquen que todo quede con 3 metros y que queden los 5 niveles. Y OK. Listo. Y aquí entonces él nos dirá cuántas separaciones necesita, cuántas líneas en X, en Y, cuánto va a ser la separación típica. Nosotros no tenemos una separación típica, por lo tanto vamos a utilizar una grilla custom. Vamos a darle Grid Data. Aquí el nombre de la grilla puede ser cualquiera, el tamaño de la burbuja también, y fijémonos acá entonces en esta pantallita. Va a verse reflejado los ejes numerales y literales, cómo se supone que ustedes los van a plantear en su proyecto. ¿Listo? En este caso, yo tengo 6 ejes literales, 6 ejes numerales
y 3 ejes literales. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a plasmar nosotros. Vamos a mirar acá. Vamos a tomar esta planta de columnas que tenemos las separaciones entre cada uno de nuestros ejes. ¿Listo? Nosotros establecimos algún vacío. ¿Habíamos hablado de algún vacío? No, ¿cierto? No, aquí tomamos toda el área completa. Entonces, en este caso vamos a tomar el área completa. Pero ahorita les muestro cómo sería si tuviéramos un vacío. Por ejemplo, el de la escalera. Vamos a dibujar dos áreas diferentes para que lo vean. Pero por lo que los pesos los hicimos ya en función de toda el área y no descontamos nada, vamos a trabajar acá con el área completa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a plasmar? Primero, 6 ejes numerales, 3 ejes literales. Listo, aquí entonces vamos a nuestro items, eliminamos el último, delete, y aquí lo que tenemos es que agregar al 5 y al 6. Tendríamos entonces ya definido nuestro espacio de trabajo, pero nos faltan agregar nuestras dimensiones. Entonces vamos a darle aquí en Display Grid Data as Spacing. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Espacios. Entre A y B, ¿cuál es la distancia que tenemos? 3.39. ¿Listo? Entonces vamos a colocarle acá en nuestro ITAPS 3.39. En B, ¿qué distancia? 4.31. 4.31. Eso. 4.31. Ahora vamos para nuestras separaciones en función de los ejes numerales. Perdón. De 1 a 2, 3.83. ¿Listo? De 1 a 2. ¿Cuál fue la última distancia? Qué pena. Señor. ¿Esta? ¿De B a C? No lo escuché Sí, bien. señor. 4.31. 4.31, sí, señor. Gracias. Tienen que tener en cuenta si el factor de decimal es el punto o la coma en sus computadores. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso porque sí puede afectar acá los resultados que van a tener en su grilla. En mi caso es el punto. Ustedes verifiquen, por favor, allá en sus casas. De 2 a 3 tenemos una separación entre ejes de 5.95. Esa será la separación que vamos a colocar nosotros acá. 5.95 de 2 a 3. De 3 a 4. 3.26. 3.26. De 4 a 5. 5.04. Y de 5 a 6, 2.62. Listo. ¿Vamos ahí todos? Profe, vamos a trabajar en kilonewton metro. Sí, sí, señor. Es que a mí por defecto ya me lo pide. Entonces eso me cambia las distancias. Dele aquí, por ejemplo, usted, háganme lo mismo que voy a hacer. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Sí. Espérame un poquito, aquí le va a dibujar su grilla, pero aquí donde dice units, entonces póngale sistema internacional o si no unidades consistentes. Y aquí colóquele en newton o kilonewton y la unidad de longitud. Entonces colóquele metro y aquí en fuerza kilonewton. Y le da OK. Listo, profe. Ahora dele clic derecho, Add Modify Grid. Le sale esta interfaz y ahí donde dice sistema de grilla, dele, no sé cómo lo habrá llamado, o si la tiene por defecto, sale G1. Y le da Modify. Me sale global. Listo. Pero ahí le sale Y ahí algo de me Modify. aparece. Sí, sí, Y le sale señor. eso. Y ahora sí le van a aparecer las unidades en metros, ¿sí? Sí, sí, señor, ahora sí. Entonces, eso. Y ahí le da Display Grid Data and Spacing. Y se me puede dejar un poquito esa. Sí.
Aquí vamos todos, ¿qué duda hay? Y una pregunta, Sí, señor. ¿para diseñar el pórtico en SAP funciona de la misma manera que en ETAPS? Sí. Ah, bueno, listo, vale, vale, gracias. Listo. ¿Vamos todos? Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno. Entonces, una vez ya tenemos esto, le damos OK. Y OK. Y ya nos debe salir entonces este que será nuestro espacio de trabajo y este será nuestro edificio que tendremos allí. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Primero, vamos a definir nuestros materiales y nuestra sección transversal. Entonces, vamos a ir a Define, Materials, ¿cierto? Le damos clic en Material. Vamos a darle entonces, aquí nos aparecen una lista de materiales por defecto. Este de 4000 pesos será el del concreto, pero démosle nosotros acá agregar nuevo material. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que nosotros en nuestro edificio tenemos dos concretos. Si nos damos cuenta, cada tipo de columna tiene una diferente resistencia a la compresión. Entonces, eso lo podemos trabajar. ¿Qué nos ayuda o para qué trabajamos nosotros diferentes resistencias a la compresión? Para poder mejorar las propiedades en cuanto a su rigidez. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que por allá en las primeras presentaciones yo les había mostrado que la rigidez lateral, SK, estaba en función del módulo de elasticidad y la inercia. Entonces, cuando yo quiero cumplir derivas, yo lo que tengo que hacer es o modificar la sección transversal de mis columnas o aumentar las propiedades del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es igual a 4700 raíz de F' sub C. Entonces, si yo aumento esa raíz, pues voy a aumentar el módulo de elasticidad y seguramente los de la rigidez lateral de mi edificio. Por esa razón acá nos tocó modificarla. ¿Listo? También, si se necesitan unas secciones más pequeñas y no hay opción de agrandarlas por arquitectura, pues hay que subir la resistencia a la compresión. Entonces depende de muchos factores, pero en general es eso. Aquí, ¿por qué lo hicimos? Porque si no los modificábamos, si no estoy mal, aquí teníamos problemas de viga fuerte, viga débil, y por derivas también nos estaba fallando. Entonces debíamos modificar estas propiedades de la rigidez lateral en nuestra edificación, y lo hicimos no en toda la edificación, sino en unas columnas seleccionadas. ¿Listo? Entonces, eso va a depender de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes vayan a buscar, pero ahorita vemos las diferencias así a grosso modo. Entonces, vamos a agregar un nuevo material. Aquí lo que nos pregunta nuestro ITAPS es, ¿qué región es? Bueno, pues nosotros aquí vemos que no está Colombia, entonces vamos a colocarle user. Vamos a definir el tipo. Como vamos a hacer una edificación en concreto, pues será un concreto, ¿cierto? Y le vamos a dar aquí OK. Aquí nos sale entonces esta interfaz que, si nos damos cuenta, es similar a la SAP, no igual, pero es similar, nos pide básicamente los mismos datos. Primero, el nombre del material. Entonces, el primer material va a ser concreto de 21 megapascales. ¿Listo? Concreto, un material isotrópico. ¿Listo? Nosotros ya sabemos por resistencia de materiales que es eso isotrópico. Y el peso por unidad de volumen, aquí sí lo vamos a tener en cuenta, pero entonces vemos que la NSR nos exige como mínimo debe ser 24 kilonewton metro cúbico. Mejor dicho, ya nos dicen es 2400 kilogramos metro cúbico, pero nos permite utilizar una gravedad de 10, entonces vamos a trabajar con 24 kilonewton metro cúbico. Aquí vimos la elasticidad. Para un concreto 21, ¿qué valor es? En kilonewton metro cuadrado. ¿Qué valor es, chicos? Esa es la raíz, 4700 por la raíz, ¿cierto? Ya un segundo lo calculo acá. Entonces yo les calculo 21.538.000 aproximadamente.
Ah, ok. ¿Sí o no? Sí, sí, vamos ahí. ¿Sí saben de dónde sale eso? Sí, señor Inge. Pues son 23, pero bueno, sí, 21, Inge. 23. Sí, 4.700 por la raíz de 24 por 1000 No, para 21, dejarlo en 21, por kilómetros. la raíz de 21. Es por Ah, menos de ok, 21. es que lo cogí en 24, qué Sí. pena, Inge. Sí, tiene toda la razón. El 24 es el que vamos a hacer Sí, ahorita. señor. Listo. El Este, 24 es el peso. sí, 21.538 lo podemos dejar aproximadamente, listo. La relación pasó aquí en concreto siempre es el 0.2. Aquí entonces nuestro coeficiente de expansión térmica es este, no lo modificamos y aquí automáticamente él me calculamos los RGs. Fíjense ustedes, si yo le cambio la relación pasó a 1.1, él me varía entonces el módulo de cortante. ¿Por qué? Ustedes vieron en mecánica de materiales una relación entre la relación de Poisson, el módulo de elasticidad y el módulo cortante, ¿cierto? Eso es lo que está aplicando acá el programa, esa relación. Si ustedes aplican esa formulita, se van a dar cuenta que ese es el valor que aparece acá. Aquí, entonces, propiedades avanzadas. Este es un concreto de 21.000 kilonewton por metro cuadrado, porque es de megapascales. Y estas propiedades avanzadas del material no nos vamos a meter con ellos. Listo, y le vamos a dar OK. Y OK. Ah, bueno, no le den OK. Denle aquí a este concreto, vamos a modificarlo. Le dan aquí crear una copia del material. Listo, crear una copia de este material. Y nos copia todas las mismas propiedades. Pero este, lo que vamos a decirle es que sea un concreto de 24 megapascales. ¿Listo? El peso por unidad de volumen es el mismo, pero mi módulo de elasticidad y mi resistencia sí va a cambiar. Entonces aquí será 24.000, ¿cierto? Y mi módulo de elasticidad, por favor, lo calculan. 4.700 raíz de 24, ahí sí, lo que decía el compañero, ¿20 qué? ¿23.000 qué? 23.000, no, perdón. 23.025.203. Así, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Listo, de esto entonces ya todos sabemos de dónde sale y le damos acá en OK. Tenemos creados nuestros materiales y le damos OK. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir nuestras propiedades de la sección transversal. Entonces vamos a Frame Sections, ¿cierto? Vamos aquí a crear una nueva propiedad en Add New Property. Le damos clic allí. Aquí nos sale entonces todas las, miren, si se dan cuenta, estos son más secciones que en el SAP. Entonces nosotros vamos a crear una sección en concreto rectangular. ¿Listo? Es una sección en concreto rectangular, tanto para mis vigas como mi columna. Voy a crear una sección. Fijémonos acá en nuestro planito. ¿Cuáles son las vigas que tenemos nosotros? Las vigas van a ser de 25 por 45 todas. Entonces, en nuestro modelo, pongámosle acá, viga de 25 por 45 centímetros. Espera, un segundito. Listo. Entonces, mi viga es de una altura de 45. No nos pongan eso porque nos dan ganas de... Nos dan ganas de Entonces, todo menos de estudiar. Están tomando por allá entre no medio cambia. ¿No? Pero bueno que tengo el tapabocas, pero ya. Está grande. Así se me está creciendo la mía. ¿Sí? Oiga, La ¿cuántas es Gareth, guitar, hermano. ¿Ah? ¿Quién es? ¿O Jason? ¿Quién es? Sí, era Jason. Ese man sí estaba tomando, bueno. Bueno. 25 de base y 45 de altura.
Y nuestro concreto va a ser de 21 megapascales, ¿listo? Aquí yo me doy cuenta que en las propiedades de reforzamiento, le doy clic, sea Ingeniero, una viga. pregunta, Señor, ¿cómo es que hago para modificar las unidades? vamos a salir. Aquí en Units, unidades consistentes. Ah, listo, listo. Aquí. Listo, ingeniero, gracias. Bueno. Listo, estábamos en el frame section. Entonces aquí viga. Entonces todos vamos acá, ¿cierto? Mi viga y mi columna las vamos a definir acá. Bueno, realmente es una viga y dos columnas. Vigas y columnas. 45 centímetros de altura, 25 centímetros de base. En reforzamiento, yo me doy cuenta que sea una viga. Le doy OK. Y en las propiedades que todo aparezca en uno. No voy a castigarlo por agrietamientos ni nada. Entonces toda mi sección transversal va a ser igual. Quiere decir esto que todas sus propiedades se van a conservar en el 100%. Y aquí están entonces mis cálculos de áreas, de inercias y demás. Y le doy OK. Sección concreto, listo, OK, OK. Ahora voy a crear mis columnas, ¿listo? Voy a darle agregar de esta, o modificar o crear una copia de esta propiedad, porque es una viga, es muy similar, pero es cambiándole algunas propiedades de ella. Entonces, primero voy a crear la columna de 30 por 30, que es de 21 megapascales. Entonces, al copy of property, le voy aquí entonces concreto, viga, perdón, esa ya es la columna de 30 por 30, ¿cierto? De 21 megapascales y tiene aquí 0.3 por 0.3. Recordemos que como lo estamos copiando de nuestra viga, en el reforzamiento, por favor, démosle Modify y cambiemos esto a columna. Y OK. Queda entonces columna y le damos OK. Ahora, a partir de esa propiedad, démosle Add Copy of Property. Y aquí le damos entonces columna de 35 por 35. ¿Listo? 35 por 35. Listo. Reforzamiento. Columna. Está como columna. Le damos aquí OK. Y aquí le daremos entonces OK. Y quedaron todas nuestras propiedades. Columnas y vigas. Y OK. ¿Listo? Ahí vamos todos. Todas en concreto de 21. Ay, muchas gracias, se me pasó ese detalle, listo. Entonces, aquí que se me olvidó, gracias por recordarme aquí en Define, Section Properties, Frame Section, la columna de 35 por 35 vamos a darle Modify. Entonces, nuestro compañero se hace caer en cuenta que esa columna de 35 por 35 tiene un concreto de 24 megapascales, por eso fue que creamos ese material. Entonces, aquí en el material concreto 24 megapascales. Y le damos OK. ¿Listo? Gracias. Me había olvidado eso. Listo, ingeniero. Bueno, entonces, ¿ya vamos acá? Sí, ingeniero. Listo. Vamos a Sí, dibujar el esqueleto, vamos a dejar entonces el sistema de resistencia sísmica y mañana vamos a continuar Ingeniero, qué con nuestro pena. modelo. Dígame. ¿Será que me deja ver el cuadro de las coordenadas de la grilla, porfa? Es que Tranquilo. Ya se se lo me hago. desconfiguró. Listo, listo. Mira aquí. Sí, señor. Ahí está. Muchas gracias, ingeniero. ¿Existe algún comando para centrar la pantalla, ingeniero? Ya, un momentico. ¿Ya puedo cerrar acá esto? Sí, señor. Muchas gracias. Listo. Entonces, miren. Aquí en View, en estas lupitas, usted, digamos, se le perdió. Usted le da View, entonces Full Restore View y le vuelve a salir todo. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Bueno.
Listo. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces, vamos a darle en dibujo. Vamos a darle entonces en dibujar columnas y vigas. Aquí en dibujo rápido nos vamos a parar en el quinto nivel. Verifiquen que esté en el quinto nivel. Vamos a dibujar columnas y vigas rápido, de dibujo rápido, tanto en plata como en elevación como en 3D. Le damos allí, clic. Entonces, recordemos que habíamos definido al quinto nivel como el piso maestro. Entonces, aquí en esta esquina que estoy señalando, vamos a darle en Similar Histories. ¿Listo? Y le vamos a decir que vamos a dibujar un frame, pero el frame que vamos a dibujar en primera instancia es la columna de 30 por... No, dibujemos primero la columna de 35 por 35. Entonces, ¿dónde están ubicadas esas 5 columnas de 35 por 35? Entonces, miren, están ubicadas en el eje 2B, en el eje 3B, en el eje 4B y en el eje 3C y 2B. 2C, perdón. 2 en B y C, 3 en B y C y 4 solamente en B. ¿Listo? Entonces vamos a dibujarlas allí. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que sea continuo y demás. Seleccionamos estas y le vamos a decir, quiero que me las dibuje acá, en mi eje 2B primero. Control Z. No, disculpe. Denle en Control Z, por favor, allí. O aquí en Edit Undo. Y otra vez vamos a hacerlo porque nos dibujó fue la viga. Entonces vamos acá primero a dibujar columnas de manera rápida en planta y en 3D. ¿Listo? Lo seleccionamos, nuevamente colocamos la sección transversal que es de 35 por 35. Y ahora sí vamos ahí en 2B, en 3, perdón, en 12, en 3C, en 3B y en 4B. Ingeniero, los ejes que me está dibujando el programa me los está dando como en desorden. Tocaría verlo. Ahorita ya lo miramos, ¿listo? Porque no lo entiendo bien. Listo. Ahora vamos a cambiar aquí la propiedad y vamos a dibujar de las columnas de 30 por 30. 30 por 30. Voy a darle aquí en cada uno de los ejes que hacen falta. ¿Listo? Todos los ejes que hacen falta, entonces seleccionamos y le damos las columnas de 30 por 30. Aquí vamos todos, chicos. Un momentico, ingeniero, por favor. Tranquilos. ¿Ya vamos a ir? Ya casi, ingeniero, faltan 2 columnas. Un momentico, por favor. Listo, ingeniero, gracias. Listo. Entonces aquí,
Ahora, vamos otra vez a dibujo, a dibujar vigas y columnas, y ahora sí vamos a darle Quick Draw Bins. Seleccionamos entonces la propiedad de las vigas, que son vigas de 25 por 45, lo demás lo dejamos igual. Y vamos a darle entonces en cada una de las vigas que tenemos entonces para nuestro edificio. Seleccionamos ahí entre ejes y listo. Si nos damos cuenta, se nos está dibujando en todos y cada uno de los niveles que tenemos allí. Y una pregunta, ¿para dibujar las escaleras funciona de la misma manera? Aquí no vamos a tener en cuenta las escaleras. Uno en una modelación para análisis no tiene en cuenta la escalera. Bueno, listo. Solo recordemos que solo tenemos elementos del sistema de resistencia sísmica y la losa, porque ahí vamos a distribuir entonces todas nuestras cargas uniformemente a las vigas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos ahora al piso inferior. Entonces aquí vamos en View, vamos a seleccionar en Set Plan View, nos vamos a ir a la base y le vamos a dar OK. Seleccionamos todo y le vamos a ir a Assign, Join, Restraints, y aquí le vamos a colocar un empotramiento y le damos OK. Aquí se dan cuenta de esto, parece que no se hubiera actualizado. Si quieren seleccionan ahí y en View es Refresh Windows y aparece ya entonces nuestros empotramientos. ¿Listo? Vamos a dejar por hoy hasta acá y mañana entonces nos reunimos, al igual que el lunes, para ir haciendo esto poco a poco y darle, digamos, un chance a los que no han podido instalar el programa que lo hagan para que nos acompañen el día de mañana. ¿Listo? Ingeniero, mañana, Listo, ingeniero. ¿a qué hora quedamos? Y pónganse de acuerdo, por favor, en el grupo, pues entre 4 y 5. Pónganse de acuerdo. Pero pues que todos puedan, o si no, la hora que todos puedan. La idea es que estén todos mañana. Y igual el lunes. El lunes pues es festivo, ojalá que nos podamos reunir para las 4 de la tarde. Profe, tú subes ahorita esta clase, ¿cierto? Sí, ya la subo. Listo, pues. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Ingeniero, ¿y si solo me quedaron 4 pisos? ¿Yo le Agregue el puedo otro. agregar el otro? Sí, sí, ahí lo puedo agregar. Listo. No hay Ya, problema. listo. Listo. Lo puedo agregar Gracias. sin ningún problema. Los demás... Bueno, Inge, bueno, muchísimas gracias, Inge. Gracias, Inge. Bueno, entonces nos vemos mañana. Chao, muchachos. Profe, qué pena. Perfecto, Inge.